muy buenas noches y bienvenidos a una edición especial de nuestro programa. Hemos trasladado nuestro set hasta este maravilloso lugar, hasta el verdadero Patio de los Naranjos, que fue creado en el año 1943. Tiene una historia y una arquitectura también hermosísima. Decía que es una edición especial porque hemos llegado hasta la casa del presidente para entrevistarlo. Presidente Sebastián Piñera, muchísimas gracias por recibirnos acá. Soledad, muy buenas noches y bienvenidos al Patio de los Naranjos. Al verdadero Patio de los Naranjos. Le voy a presentar a nuestros panelistas, aunque por supuesto que usted ya los conoce. Patricio Fernández nos acompaña. Pato, muy buenas noches. Hernán Larraín está con nosotros, Alberto Mayol y también Cheche García. Para que iniciemos entonces esta conversación con usted. Primero, diciéndole feliz cumpleaños, presidente. Muchas gracias. ¿Cómo siente estos 64 años? Mi padre siempre decía que los años que uno tiene no son los que pasaron, eso ya se fueron, son los que vienen. Así que ¿cuántos años tengo? No lo sé. ¿Estuvo bien la celebración? Muy buena, con los amigos de siempre. Ya. ¿Políticos? No, sin políticos esta vez. Hay que descansar de todo en la vida. En algún momento se descansa también de la política, pero es precisamente a lo que hemos venido a conversar con usted. A ver, justamente hoy, y si miramos el futuro, quedan 100 días para que termine su gobierno. Entonces la pregunta es, presidente, usted fue electo presidente democrático, de derecha, de la Alianza, si usted quiere, después de 52 años. ¿Por qué no se pudo capitalizar ese voto de la Alianza en la primera vuelta, en las elecciones a las que asistimos recientemente, sobre todo pensando en que tanto usted como su gobierno y muchos también, incluso algunos detractores, han coincidido en que ha sido un gobierno exitoso en materia económica? Bueno, yo creo que se va a capitalizar en segunda vuelta. Yo espero una segunda vuelta mucho más estrecha que la primera. Esa es mi expectativa. Y estoy de acuerdo con usted, humildemente, que este ha sido un buen gobierno. Y lo reflejan las cifras que importan para la calidad de vida de la gente. Crecimiento, empleo, salarios, pobreza, educación, salud. Pero también es cierto que cuando los países progresan, lejos de aplacarse las necesidades y las demandas, estas se potencian. Por ejemplo, los pobres normalmente no reclaman y agradecen. Cuando la gente deja la pobreza y accede a la clase media, se le abre un mundo de expectativas y, como es natural y como es deseable, siempre va a querer más. Y eso es bueno porque moviliza y motiva en la medida que lo enfoquemos sin caer ni en la violencia ni en el populismo. ¿Pero votó la gente de derecha? Bueno, votó minoritariamente. ¿Puede votar más en la segunda vuelta? El padrón electoral efectivo son 12 millones de personas y votaron 6,7 millones, o sea, un 55%. Yo tengo la impresión de que la abstención fue mayor en la centro derecha que en la centro izquierda. ¿Por qué? Porque eso podría responder a su mandato o a su gobierno durante este tiempo. No todo responde a lo que haga el gobierno. Sí. Estamos a veces magnificando la influencia de los gobiernos. Yo pienso que las personas pudieron haber pensado de que habiendo tantos candidatos, ¿cierto?, la cosa tan confusa, de que no era necesario votar. Yo espero que en la segunda vuelta tengamos una mayor votación que en la primera. Hola, presidente. Este gobierno exitoso, digamos, al que usted se refiere, ¿hizo efectivamente más que la concertación en 20 años? Como dijo al comienzo. Eso se refirió a un tema muy puntual, donde la concertación había hecho muy poco y efectivamente se hizo mucho en los primeros días o semanas. Pero yo siento que la concertación es un concepto muy amplio. Por ejemplo, son muy distintos los gobiernos de Aylwin, Frey, Lagos y Bachelet. Pero en términos de crecimiento económico, creación de empleo, mejoría de los salarios, no cabe la menor duda que vino de más a menos. En tiempos de Aylwin se creció más que en tiempos de Frey más que en tiempos de Lagos, y de Lagos más que en tiempos de la expresidenta Bachelet. Y este gobierno recuperó el liderazgo y el dinamismo. Y yo sé que a ustedes no les gustan las cifras, pero durante el gobierno anterior, Chile estaba de la mitad de la tabla hacia abajo en América Latina y en la mitad de la tabla en la OECD. Hoy día están los primeros lugares en América Latina y en el primer lugar de los países de la OECD en crecimiento, en inversión, en empleo. ¿En ese sentido usted se siente un continuador de esa historia o aquí hay una ruptura y un cambio completamente de línea? Yo creo que hubo un cambio desde el punto de vista que Chile recuperó su liderazgo, su dinamismo, su capacidad de crecer, de crear trabajo, de mejorar los salarios, de reducir la pobreza. Pero evidentemente que no es un quiebre total, porque los países no se construyen de cero. Nosotros construimos a partir de lo que han construido los gobiernos anteriores y el próximo gobierno lo hará a partir de lo hecho por este gobierno. Se lo preguntaba porque Carlos Cáceres recién decía que usted había sido como un gobierno más
de la concertación y algo que en la derecha, tema del que después hablaremos más tranquilamente, se repite harto, que usted es que es más bien un quinto gobierno de la concertación. ¿Usted siente que le gusta eso? ¿Le desagrada? Mire, yo respeto las opiniones, Carlos Cáceres puede decir lo que quiera, pero yo siento que algunos personeros tradicionales de la derecha tienen una visión muy estrecha de lo que son los valores y los principios y los ideales de la centro derecha. Da la impresión que ellos creen que todo es orden y ley. Este gobierno se ha hecho cargo de incorporar nuevos valores y también nuevas prioridades. Por ejemplo, el tema de la igualdad de oportunidades, central para este gobierno. El tema de la protección del medio ambiente, importantísimo para este gobierno. El tema de igualdad de género, el tema de no discriminación, el tema de dejar a la gente vivir su vida con mayor libertad y no estar pauteándolos permanentemente en lo que pueden y no pueden hacer, son valores que yo estimo son propios de la centro derecha. Y en materia de derechos humanos. Y en materia de derechos humanos, sin duda, que para mí personalmente el tema de los derechos humanos es algo que lo llevo muy en la guata. Tal vez por la formación de mis padres. Y sin embargo, hay algunos sectores, yo no quiero generalizar, que ven en forma muy estrecha lo que es un ideario de centro derecha. Y yo estoy seguro que las generaciones jóvenes de la centro derecha no comparten esa visión antigua y quieren una centro derecha que, manteniendo los valores fundamentales de la libertad, también se haga cargo de la igualdad de oportunidades, de la no discriminación, de una sociedad más pluralista, más tolerante. ¿Presidente? Y esos son valores que nuestro gobierno ha impulsado. Y si alguno cree que eso significa ser de la concertación, yo creo que el problema está al otro lado. Vamos a conversar más acerca de la derecha, de su futuro, de la centro derecha, de esta nueva derecha, del piñerismo, etcétera. Pero antes queremos seguir ahondando en lo que ha sido su gobierno. Presidente, usted nos ha dicho algunas de los legados positivos que va a dejar y nos ha dado algunas cifras interesantes. Pero si usted ya a 100 días, como dijo Soledad, mira al revés, el lado oscuro de la luna o aquellas cosas que no fueron tan positivas, ¿cuál es la autocrítica que usted se hace respecto a aquellas cosas con las que usted no sale contento? Y yo pienso en un capítulo en particular que probablemente va a ser algo que siga en el futuro analizándose, que fue el caso Barrancones, que a mí me parece que fue muy importante desde el punto de vista de la institucionalidad. Entonces, mirando el caso Barrancones, pero tal vez también otros temas, ¿con qué cuestiones usted sale en algún sentido poco contento o poco satisfecho con su gobierno? Bueno, por supuesto que si bien me fascina la canción de la Edith Piaf, no me arrepiento de nada. Yo sí reconozco que cometimos errores y que hay cosas que habría hecho distintas. Pero déjeme tomar el tema de Barrancones. No me arrepiento de Barrancones. Barrancones era un proyecto de una termoeléctrica en el lugar donde está tal vez el lugar de mayor riqueza y diversidad medioambiental y ecológica de Chile y del mundo, como es la zona de Isla Damas, Isla Choros. Punta Choros. Y por tanto, construir en ese lugar, en lugar de desplazar esa termoeléctrica más hacia el norte, a mí me pareció un error siempre. Lo dije durante la campaña. Y cuando el proyecto estaba a puerta de iniciar su construcción, efectivamente yo, a través de un amigo, le propuse a la empresa francesa Suez que desplazara su proyecto más al norte. Y ellos estuvieron de acuerdo. Pero nunca intervine con la institucionalidad. ¿No quebró la institucionalidad? No, porque un presidente muchas veces le propone a las personas. Por ejemplo, yo muchas veces he hecho llamado a los empresarios, por ejemplo, cuando fue el terremoto, a los empresarios de la 8ª región, a proteger el empleo, a no despedir. Por supuesto que ellos tienen derecho, dentro de la legislación laboral, a contratar o despedir, pero yo les puedo pedir algo. Eso fue lo que pasó en Barrancones, y no me arrepiento porque si se hubiese construido Barrancones, habríamos producido un daño irreparable a uno de los santuarios de la naturaleza de mayor riqueza en Chile y en el mundo. Tanto fue así que la empresa estuvo de acuerdo de inmediato. Si hubiera querido perseverar, estaba en su derecho. Y ahora, respecto a los temas de cosas que pudimos haber hecho mejor. Yo reconozco, por ejemplo, que en materia de seguridad ciudadana nos encontramos con un mundo mucho más difícil que el que habíamos anticipado. Es precisamente lo que le quiere preguntar Alberto. Sí, quiero justamente preguntarle sobre ese tema que era un aspecto que era el corazón, en parte espiritual del gobierno, al menos al principio, todo el tema de la puerta giratoria, que además sigue apareciendo, pero resulta que el gobierno pasó algo muy interesante, porque mientras el discurso de la puerta giratoria continúa, hoy día estamos permanentemente hablando sobre ese tema, un enfrentamiento importante del gobierno con los jueces, en su momento con la Fiscalía, ya no tanto, pero hoy día con la Corte Suprema, por ejemplo. Resulta que el gobierno hizo un informe muy interesante que encargó una empresa norteamericana muy famosa, muy prestigiada respecto a seguridad, que básicamente decía que Chile tenía demasiados presos, que decía que habían demasiadas cárceles de alta seguridad,
y que la política de meter preso, un poquito esa política neoconservadora, de paz ciudadana, qué sé yo, estaba muy equivocada, que la había llevado a cabo, de hecho, la Concertación en gran medida. Y usted, de hecho, indultó a más de 6.000 presos. Y no llega ni al 4% de los que indultaron los otros gobiernos anteriores. O sea, una diferencia enorme. Bueno, ¿cómo aborda usted ese discurso de que realmente hay que sacar gente de las cárceles y no meterla, con el discurso de que hay que sancionar y ser mucho más severo en las sanciones? ¿Cómo se entiende esa contradicción? Bueno, se entiende muy bien tomando en cuenta la gravedad del delito y la peligrosidad del delincuente. Nosotros indultamos a personas que habían sido condenadas por delitos que no merecían pena aflictiva, es decir, delitos no contra las personas, sino que esencialmente contra la propiedad, delitos sin violencia, y que hubieran cumplido la mitad, 2/3 o 3/4 de la pena, que tuvieran conducta ejemplar, y en algunos casos, por ejemplo, a las madres que tenían hijos menores de 2 años. Y efectivamente hicimos un indulto, que lo aprobó el Congreso, que nos permitió sacar de las cárceles a muchas personas que, en mi opinión, no debieran estar presos, para poder meter a las cárceles a personas que, en mi opinión, sí deben estar presos, como los narcotraficantes, los homicidas, los violadores. Esos son los delitos. Pero no entró mucha más gente a la cárcel, de hecho salió mucha gente, de hecho Chile bajó mucho en los rankings, Chile estaba en 3er lugar en el mundo en cantidad de gente presa, y bajó bastante en los rankings, hoy día tiene datos bastante más decentes en ese sentido. Bueno, el objetivo de nuestro gobierno no es meter a la gente presa. El objetivo ojalá es que haya los menos presos posibles, pero sí es un objetivo que el que comete delitos graves, como homicidio, violación, atentados sexuales contra nuestros niños, sí esté preso. Y por esa razón, lo que hicimos fue hacernos cargo de un drama que había en nuestras cárceles, de un hacinamiento y una sobrepoblación, y lo hicimos con este indulto, pero al mismo tiempo ampliando más de 12.000 los cupos a través de construir cárceles que se habían prometido durante mucho tiempo, pero que nunca se habían terminado, como por ejemplo la cárcel de Antofagasta. ¿Y echarle la culpa a los jueces? ¿Usted cree que es parte de un repertorio adecuado? ¿Fue una mala idea esta idea de supervisar los fallos de los jueces o no? Yo creo que no, porque la lucha contra la delincuencia involucra a muchas instituciones. Carabineros, investigaciones, los fiscales, los jueces de garantía, los tribunales de justicia, gendarmería y por supuesto al gobierno y también a la ciudadanía. Y por tanto, si un eslabón de la cadena falla, la cadena entera se debilita. ¿Y ha fallado? Yo creo que sí. Yo creo que algunos jueces no están aplicando la ley ni en su letra ni en su espíritu. Le doy un ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué podrían querer hacer eso? Porque algunos jueces tienen una visión de que los derechos de los delincuentes valen más que los derechos de las víctimas. No, y la mejor prueba de esto... Pero de antojadizo. Esa es rara. No es rara porque esa es su visión. La mejor prueba de lo que estoy diciendo, que en muchos casos en que el gobierno ha apelado de la decisión de un juez, la Corte de Apelaciones nos ha dado la razón. Por ejemplo, el otro día 3 personas asaltaron a un adulto mayor y lo balearon. Estaban todas las pruebas, la evidencia de pólvora en las manos, el reconocimiento de testigos, el auto en el cual habían huido, y sin embargo el juez de garantía los dejó en libertad. ¿Por qué? Yo creo porque no aplicó bien la ley. No aplicó la ley ni en su letra ni en su espíritu. Por ejemplo, cuando vemos en televisión, después de las marchas es un derecho de una democracia. Y yo no solamente comparto, sino que voy a defender siempre el derecho de los chilenos a manifestarse, a protestar, a marchar. ¿Eso lo dice con convencimiento? Absoluto. Pero muy distinto es que al final de las marchas un grupo de delincuentes, como son los encapuchados, se aprovechen de una marcha para tirarle ácido o bombas molotov a nuestros carabineros, para destruir la propiedad pública, para destruir almacenes, comercio y quebrarle la vida a mucha gente que con un esfuerzo enorme han construido esos pequeños negocios. Y sin embargo, los carabineros detienen a estos violentistas, se entregan las pruebas, videos, fotografías, testimonios, y al día siguiente vemos que algunos jueces los dejan a todos en libertad. A mi juicio eso es una forma equivocada de aplicar justicia, y esta es mi opinión. Yo respeto la autonomía y la independencia del Poder Judicial, y me parece muy sorprendente que en un mundo en que la transparencia es un valor tan importante, la propuesta de crear un observatorio judicial, que es simplemente que los ciudadanos sepan qué están haciendo nuestros jueces, provoque tanta rechazo en algunos jueces. Y mucha crítica, Hernán. Presidente, hoy se puede ver su gobierno en perspectiva, y en particular el diseño de salida, digamos. ¿Cree usted en particular que el gobierno generó
sobre expectativas y a un programa muy ambicioso. Además, se hizo cargo de la reconstrucción, que hubo cierta cuota de soberbia en la idea del gobierno de los mejores y de la excelencia, y que de alguna manera también un diseño muy técnico en el gabinete, más que político. Lo dice Hernán, además, desde el rol de asesor de este gobierno, que tuvo en algún momento asesor personal de usted. Es natural que un gobierno le plantea al país un proyecto ambicioso. De eso se trata gobernar. No simplemente de administrar lo que hay, sino que tratar de lograr metas que antes no se habían logrado. Desde ese punto de vista, nuestros grandes compromisos fueron recuperar la capacidad de crecer, recuperar la capacidad de crear trabajos, mejorar los salarios, reducir la pobreza, reducir las desigualdades, hacer reformas profundas en educación y en salud. Y eso lo hemos cumplido a pesar de que 11 días antes de asumir el gobierno tuvimos un terremoto devastador y este gobierno se hizo cargo además de la reconstrucción en un periodo de gobierno, 4 años. Pero sin duda que en materia, por ejemplo, de seguridad ciudadana, delincuencia, lo reconozco, nos encontramos con un cuadro mucho más difícil del que habíamos esperado. Y por eso tuvimos que partir por cambiar la actitud de las policías, de investigaciones, de los fiscales, de los jueces, que no dialogaban entre ellos. Fue este gobierno que por ley estableció un mecanismo de coordinación, porque la policía decía, el caso está policialmente resuelto. Tenían al presunto delincuente detenido, tenían las pruebas, pero que yo le digo, eso no me sirve, porque si acaso el fiscal no utiliza bien esas pruebas, o el juez no pondera bien esas pruebas, y este delincuente queda en libertad, el caso podrá estar resuelto policialmente, pero para la gente no está resuelto porque ese delincuente... Pero presidente, si volviera atrás, ¿insistiría en que este iba a ser el gobierno de los mejores y en el diseño técnico del gabinete que hubo en un principio? Bueno, la idea de atraer a los mejores y hacer un gobierno de excelencia es algo que yo espero lo tengan todos los gobiernos. Y por tanto intentar que en la administración pública uno traiga a los mejores y no simplemente a los apetitados o pagar favores políticos, me parece a mí que es sano y necesario. Pero un gobierno técnico, eso es lo que plantean. Bueno, esa fue la segunda parte del planteamiento. Obviamente que al comienzo, todas nuestras figuras políticas con experiencia estaban en el Congreso, porque llevábamos 20 años en la oposición. Y en ese instante mucha gente, yo lo consulté con muchos, encontraron una mala idea sacar senadores o diputados para traerlos al gabinete. Y yo compartí esa idea. Pero al año y pocos meses me di cuenta que a pesar de que había un problema con eso, porque ellos habían sido elegidos para ser senadores o diputados, encontré que los costos y beneficios eran mayores, ¿cierto?, de mantenerlos en el Congreso. Y por tanto, invité o convoqué a 4 personas. ¿O es que se dio cuenta que la política era absolutamente necesaria en este lugar? No, la política es necesaria de todas maneras. El lobby político, el manejo político. Yo no soy de esos que reniega de la política haciendo política, porque eso en el fondo es un engaño. Pero, presidente, una cosita a propósito de lo que dice Hernán. Al comienzo parecía también que este ánimo de traer a los mejores estaba como imbuido de un cierto espíritu empresarial. Era como que una empresa eficiente era lo que se tenía que trasladar a la moneda. Al cabo de 4 años de gobierno, ¿es parecido una empresa que un gobierno? Por supuesto que empresa es emprender una acción. ¿Es parecido a una empresa privada entonces que un gobierno? Definitivamente no. Por eso que la palabra empresa, emprendimiento, va mucho más allá de las empresas tradicionales. ¿Y alguna vez pensó que se podían manejar igual? Nunca. Pero esa ilusión parece, o se olía en el aire. No. Además, nosotros trajimos académicos, cientistas políticos y también algunos empresarios. Por ejemplo, el canciller Alfredo Moreno era un empresario, pero era un hombre que tiene plena conciencia que las relaciones internacionales de un país no se manejan como una empresa. Pero yo reconozco que al año y 3 o 4 meses, yo tomé una decisión distinta a la que había tomado el primer día y convocamos a este gobierno a 4 ministros, de los cuales casi todos fueron candidatos presidenciales. Andrea Lamán, Evelyn Matei, Lorenz estaba del primer día, Andrés Chadwick, ¿cierto? Y Paulo Longueira. Todos fundamentales, me imagino, en su gobierno, presidente. Y todos ellos, o casi todos ellos,
terminaron siendo precandidatos o candidatos presidenciales. Ya vamos a hablar de ese tema. Lo que he escuchado hasta ahora, dada la pregunta que tenemos aquí con los panelistas, es una autocrítica solo en el ámbito de la delincuencia. No, yo dije una autocrítica. Una autocrítica. Si usted me da tiempo, podemos seguir con varias Podemos más. seguir, pero con una en específico que nos interesa, porque le interesa, yo creo, a la ciudadanía también, que tiene que ver con lo que preguntaba Cheche de la generación de electricidad. Asistimos la semana pasada a un hecho que es súper claro. El 14% de la energía que se necesita fue licitada solo por 2 empresas. Pareciera que tanto las empresas internacionales, especialmente, como las nacionales han perdido ganas de licitar en estos procesos porque sienten que la institucionalidad sí, en cierta forma, se ha quebrado y que todo esto se radica finalmente en los tribunales de justicia, algo que para las empresas no es entendible, no es comprensible y, digámoslo también, no es negocio. Y finalmente las cuentas de la luz van a subir. Entonces, ¿cuál es la autocrítica que se hace respecto del manejo energético y de estos proyectos en particular, proyectos energéticos en su gobierno? Bueno, yo espero que las cuentas de la luz no suban. Van a subir entre un 5 y un 7%. No, eso lo dicen las empresas eléctricas. Porque es que es el costo que hay que pagar. A las empresas eléctricas les interesa crear este clima de que la electricidad tiene que subir porque va en su beneficio. Pero este presidente no está defendiendo a las empresas eléctricas. Pero usted conoce el tema, presidente. Por supuesto. Yo creo que las cuentas de la luz no van a subir. Y lo voy a decir por qué. En primer lugar, durante este gobierno se están construyendo o ya están construidas plantas de generación eléctrica por 5.000 megawatts. Para ponerlo en proporción, el doble que en el gobierno anterior. Y están en vía de aprobación 2.000 adicionales. Y por tanto nos hemos hecho cargo no solamente de la necesidad de energía durante este gobierno, sino que también nos hemos preocupado de lo que pasará en los próximos gobiernos. ¿Usted no está de acuerdo con que hay una crisis energética, hay una parálisis energética? Son dos cosas hoy distintas. Por supuesto que estamos frente a una crisis energética por muchas razones. Primero porque si Chile sigue creciendo al 6%, que se logró durante nuestro gobierno, vamos a tener que duplicar la capacidad de generación de energía en los próximos 15 años. Si volvemos a crecer al 3, lo que tenemos nos sobra. Y por lo tanto, ¿a qué velocidad queremos crecer? Tenemos que decidir cuánta energía vamos a requerir. Pero además de eso, este gobierno hizo algo muy importante que fue por fin privilegiar las energías renovables no convencionales. En este instante tenemos un verdadero boom en materia de inversión en energía solar, energía del viento, energía de las mareas, geotermia. Hemos licitado una enorme cantidad de lugares y mi expectativa, y esto lo he conversado con las principales empresas, es que las energías renovables no convencionales nos van a permitir tener energía absolutamente competitiva desde el punto de vista del precio. ¿Usted mantiene el 2020 entonces? Nosotros aprobamos una ley. Porque se había desechado. No. Aprobamos una ley hace algunas semanas atrás que establece que vamos a alcanzar la meta del 20% de nuestra matriz generada por energías limpias, renovables, no convencionales, el año 25. 25. La energía nuclear, ¿usted cree que es un debate que Chile debiese empezar a tomarse más en serio? ¿Usted tiene una postura de descartarlo, por lo menos por la próxima década? ¿Qué va a hacer Chile con la energía nuclear cuando en el mundo se está empezando a discutir? Es cierto, en Alemania también se está empezando a retroceder y eso ha marcado un poco el debate. Pero ¿cuál es su opinión en materia de energía nuclear? Miren, esto están divididos los países. Hay países como Alemania que dijeron renunciamos a la energía nuclear. En cambio, Corea, los países nórdicos, están volviendo a una energía nuclear con una tecnología nueva, plantas mucho más pequeñas, mucho más eficientes. Nosotros hicimos lo que comprometimos a hacer. Dijimos que no íbamos a construir ninguna planta nuclear durante nuestro mandato, que por lo más habría sido imposible. Pero sí dijimos que íbamos a cerrar 2 grandes brechas. Uno, la parte de formación de ingenieros y técnicos chilenos que comprendan las nuevas tecnologías en materia nuclear. Y 2, hacer también una institucionalidad que nos permita abordar, si queremos tener energía nuclear, de acuerdo a los estándares internacionales. Y esas 2 tareas se han cumplido durante este gobierno. ¿Alberto? Sí, no, yo quería preguntar respecto a la energía. Aquí hay varios problemas. Primero, hay un problema de la forma en que se calcula el precio, que no tiene que ver tanto con la escasez de energía, sino con la forma en que se calcula el precio y que las empresas, al haber un oligopolio, pueden básicamente definir el precio. Ese es un asunto que se tiene que regular. Yo no tengo claro que el gobierno haya hecho mucho al respecto. Y en segundo lugar, algo que se ha discutido mucho, que es la capacidad de cada uno de nosotros de ser productores de energía e inyectarla al sistema. ¿En qué se ha avanzado en ese camino? Alberto, en lo segundo, nosotros aprobamos la ley de net metering, que permite que una persona, una casa o una empresa pueda generar su propia energía. ¿Pero el reglamento? No, la ley está aprobada y el reglamento es muy complejo. Lleva como 2 años. No. La ley se aprobó hace solo algunos meses.
Y el reglamento está en plena operación porque se discutió mucho aspectos técnicos que no voy a poder profundizar aquí, pero le puedo asegurar a usted de que el primer gobierno que aprobó una ley que permite a las empresas y a los hogares poder tener plantas de generación propia, solar o de otra naturaleza, y cuando tengan excedentes poder inyectarla al sistema y poder tener una compensación con eso, fue este ¿Y gobierno. el precio nudo se puede Y cambiar? lo segundo es que cómo se fija el precio. Efectivamente, el precio en nuestro sistema se fija de acuerdo al precio marginal. Y por lo tanto, siempre se fija de acuerdo a la tecnología última que entra a operar. Y por eso es tan importante que nosotros podamos desligarnos y liberarnos del uso del petróleo para generar energía, porque eso definitivamente es lo más caro. Es cara. ¿Cómo lo Chile, estamos la más caro del energía. mundo. Es lo más caro. La más cara del mundo. ¿Cuál? Nuestra energía. Nuestra energía. No. Pero Alberto. es cara. No, es cara. pero que son dos cosas distintas. Es cara, sí es cara. Es Es cara. más cara que en Perú, es más cara que en Argentina. ¿Es la más cara del mundo? Por Definitivamente PIB no. per cápita, sí. Estamos hablando de más cara. Yo creo que no en somos Europa nada es el lo más del doble. mundo. ¿Sabe usted cuánto es el costo de la energía hoy día en Chile? 200. $75 por megawatt. Entonces, si 200. no, $75 por megawatt en este instante. El promedio de empresas con hogares. No. El costo de la energía en el mercado libre, es decir, lo que se llama el precio nudo, son $75. ¿Y cuánto Pero, se cobra? 75 y 200. Pero usted reconoció son que es dos cara. cosas muy distintas. ¿Es Bien. necesario, presidente, Hernán. hacer hidroaiceno o no? ¿Es tan necesario? Mire, yo creo que no podemos prescindir de la tremenda capacidad hidroeléctrica que existe en Aysén. Pero hay que hacerlo con la cabeza y no con los pies. Por eso, ¿qué hicimos nosotros? Me preguntaba Alberto. En primer lugar, Chile es un país muy largo, muy angosto. Entonces era absurdo que cada empresa hiciera su línea y tuviéramos, como las cuerdas de una guitarra, 5 líneas cruzando el país. Por eso enviamos el proyecto de ley que De la crea carretera. la carretera eléctrica pública. Una sola carretera para que pase por un solo lugar y que todos puedan conectarse a esa carretera o extraer energía de esa carretera. Eso era algo que nunca antes se había hecho y que hace pleno sentido. Y eso favorece a las pequeñas empresas productoras de energía porque pueden conectarse a esta carretera eléctrica. Pero Y es- Hidroaicén, ¿sí o no? Mire, Hidroaicén todavía no presenta su estudio de impacto ambiental por la línea. Y eso es lo más delicado porque es una línea que va a cruzar Chile en más de 2.000 kilómetros. Y por lo tanto yo le digo a usted de que cualquier proyecto de energía que se haga en Chile tiene que cumplir con nuestra legislación ambiental. Yo lo entiendo, pero ¿qué piensa usted respecto al proyecto? Yo pienso que mientras no conozca cómo va a ser la línea, y esa es una tarea que la empresa tiene que presentar un proyecto de estudio ambiental, cosa que no ha hecho, no podemos tomar una decisión. Ok. Pero perdóname. Lo que Momento. sí le puedo decir en materia de energía es que si no tenemos energía hidroeléctrica, porque aquí hay algunos que no quieren energía hidroeléctrica, no quieren gas natural, no quieren cierto petróleo, No quieren matar los quieren paisajes. nada, pero cuando se les apaga la luz son los primeros en salir a protestar. Pero puede Entonces, decidir- lo peor que se puede hacer es lo que hicimos en los gobiernos anteriores, que en Chile se construyeron puras plantas termoeléctricas que son las más congestionantes, las más contaminantes. Avancemos. No, una cosa muy corta nomás. ¿Puede decir el mercado dónde se hace y cómo se decide la generación de electricidad, o tiene que haber un plan y una regulación que proviene del Estado y que piensa en el bien público antes que en los negocios particulares? Bueno, por supuesto que... porque hasta existe- aquí no la conocemos. No, pero un momento, hay dos cosas. Nuestro gobierno planteó lo que se llama un ordenamiento territorial, que es decir, dónde hay áreas y lugares aptos para distintos tipos de actividades económicas para que se piense el plan territorial del país con la cabeza. Pero hoy día no es que una empresa privada puede decir dónde la hace o dónde no la hace. Para eso hemos creado una nueva institucionalidad ambiental. Tenemos un nuevo Ministerio de Medio Ambiente, Superintendencia, Agencia de Evaluación y Tribunales Ambientales. Esa es una nueva Un nuevo institucionalidad ambiental por la cual tienen que pasar todos los proyectos, incluyendo el proyecto de Hidroaicén, que aún no pasa por esa institucionalidad porque el proyecto de la línea nunca lo ha presentado a ninguna evaluación. Se entiende y lo Pero, escuchamos. presidente, Hernán, muy corto, dame perdón, un muy segundo corto. porque voy a tratar de ordenar un poco este panel. Nos hemos quedado para terminar bastantes el tema, minutos para centrados en el cerrar tema el tema energía. energético, para cerrar el tema energético. Dame un Presidente. segundo, Hernán. Presidente, volviendo a su gobierno y a su legado, para muchos analistas va a ser el empleo, el presidente del trabajo lo que va a quedar. Otros creen que la reconstrucción va a ser un sello muy fuerte. Otros creemos que los gestos y declaraciones que hizo usted para los 40 años del golpe fueron muy
profundos y también simbólicamente el cierre del penal Cordillera. Y que tal vez eso, de hecho, va a transformarse en un legado que incluso a la propia centro-derecha le va a permitir en el futuro tener una proyección distinta a la que tenía en su historia. Si usted pudiera elegir su legado, presidente, ¿qué tomaría? Es difícil tomar una cosa, pero usted ha mencionado tres cruciales. Por ejemplo, que 860.000 chilenas y chilenos hoy día estén trabajando gracias a que la economía recuperó su capacidad de crear empleos, es un cambio dramático en la calidad de vida de esas familias, en la dignidad de esas personas y en la lucha contra la pobreza. ¿Elige eso entonces? La reconstrucción, que un país que fue devastado, porque la gente se olvida. En pocos minutos perdimos 1 de cada 3 hospitales, 1 de cada 3 escuelas, 227 puentes, 1.800 obras viales, represas, embalses, aeródromos, puertos, aeropuertos, y que hoy día prácticamente el 95% en promedio está reconstruido y vamos a acercarnos mucho al 100% de aquí al 11 de marzo. Es una cosa que en el resto del mundo no lo pueden creer. Y lo tercero, en septiembre, cuando se celebraron o conmemoraron 40 años del golpe. los 40 años del golpe, obviamente que yo como presidente sentí que era mi responsabilidad decir lo que pensaba. Y yo dije dos cosas. Uno, que la democracia no se perdió en forma súbita, que hubo malas conductas de la izquierda que validaron la violencia, que despreciaban la democracia, que condujeron al quiebre. Y también dije que los atropellos graves y reiterados a los derechos humanos que se cometieron durante tanto tiempo no tienen ninguna explicación, bajo ninguna circunstancia, en ningún tiempo y en ningún lugar. ¿Presidente? En esas dos cosas yo creo firmemente. ¿Y no se va a Eso ocupar? lo hemos escuchado y eso lo hemos leído, pero siempre le es tan difícil elegir por una opción. Porque Usted cuando hace las pruebas y le ponen alternativa A, B o C, no puede marcar todas las Puede que opciones. se abajo ponen todas las Vamos, anteriores. presidente. claro, es cuando a usted le preguntan cuál es el hijo que más quiere. Sí, Yo tengo es una 4 buena hijos respuesta esa. y la verdad es que cuando me digan, escoja uno, pero ¿cómo no va a poder escoger uno? No puedo escoger uno. Pero esto es menos relevante. Es muy relevante el legado que deja un gobierno al cual le hemos dedicado no solamente el presidente, los ministros, los subsecretarios, los seremi, los intendentes, en cuerpo y alma, lo mejor de nosotros mismos. Entonces, yo creo que los legados no son, ¿cierto?, en un solo tema. Yo creo que el legado económico es muy importante, el de la reconstrucción es muy importante, el legado en una derecha que se compromete de verdad y a fondo, con por ejemplo, con un respeto irrestricto e incondicional a los derechos humanos y que se compromete con una sociedad menos discriminatoria y más tolerante, también es parte de un legado. Entremos en ese tema, Y entonces. finalmente, yo también quiero decir, porque no lo mencionaba. ¿Quiere sumar uno más? Uno más. A ver. Yo creo que lo que ha hecho este gobierno en materia de educación va a ser parte de nuestro legado porque en 4 años hemos logrado cambiar profundamente nuestro sistema educacional. Lo voy a decir solamente que 2 cifras. Yo sé que a usted ¿Pero no le puede ser gusta. más adelante? No, Porque pero vamos a hablar de pero una muy educación. corta. No, pues. El año 2009 teníamos 118.000 becas. Hoy día tenemos 400.000. El año 2009 los niños no tenían derecho a acceder a la educación preescolar. Hoy día es un derecho universal y gratuito garantizado por el Estado. Bien, presidente, vamos a meternos en este tema, ¿les parece? De la derecha, la nueva derecha, etcétera, lo que se está planificando. Y para abrir precisamente ese debate, yo quiero despejar algunas dudas respecto de lo que se habla, de lo que se especula, para que usted, que es la persona adecuada, nos entregue las certezas respecto de eso. ¿Desde qué posición usted va a defender su legado político o el legado político de su gobierno? ¿Y desde qué posición también va a defender su liderazgo? ¿Es cierto que va a crear un centro de pensamiento? Sí, ¿Sí? ¿Cómo se llama ese centro de pensamiento? ¿Cómo se va a llamar? estamos haciendo un concurso de ideas, así que si ustedes nos quieren aportar, yo les agradecería ¿Como colaboradores? Como... enormemente. Como una no hay ningún malentendido, gratuita. Sin lucro. Me interesó esto, sin lucro. Sin lucro. Me interesó esto del centro. ¿Está trabajando en eso? ¿Lo tiene bastante avanzado? ¿Ya está sí. trabajando con sus ministros en eso? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Y qué visión tiene ese centro? Nos vamos a crear un centro de estudios de políticas públicas ¿Ya? que no solamente va a ser defender un legado, sino que poder tener una voz desde el punto de vista de las ideas y de la evaluación de las políticas públicas cuando dejemos esta Casa de la Moneda en 100 días más. ¿Con qué ministros está trabajando esa idea? Con el ministro Chadwick, con el ministro Larroulé, y yo quiero invitar a todos los que han colaborado en este gobierno a integrarse a ese centro desde distintos puestos de
de aporte. ¿Despejada la duda entonces? Presidente, para ir entrando en la derecha de mañana, pero partamos por la que le ha tocado vivir a usted. Muchos tenemos la impresión de que durante su gobierno, yo no sé si la oposición era precisamente la que se entendía desde un comienzo que sería la oposición, o si la verdadera oposición que tuvo usted estaba más bien cercana a Carlos Larraín y a Jovino Noboa, que se dio el lujo de escribir un libro para masacrar su gobierno. ¿Usted comparte el proyecto político de Carlos Larraín y Jovino Noboa? ¿Son sus partners en el próximo, en lo que debiera ser la derecha chilena? Son parte de la alianza o de la coalición por el cambio, que fue la que me permitió a mí llegar a la moneda. Pero indudablemente que tengo con ellos discrepancias que son públicas y conocidas. ¿Y Daniel profunda? Platowski, que era muy amigo suyo, en algún momento decía que no era que Renovación Nacional tuviera dos almas, que sencillamente eran dos mundos que no podían seguir fingiendo que dialogaban cuando no era así, que cuando uno podía masacrar al otro, lo hacía con toda su fuerza, de lado a lado. ¿Usted va a volver a RN o piensa llevar adelante el camino por otra parte? Porque quizás aparezca que ahí efectivamente hay algo que no se pega. Mire, ni con yo moco, debo por decirlo en reconocer español. que sin perjuicio de excepciones, yo siento que la Alianza por Chile fue una alianza leal y colaboradora con este gobierno, y les quiero agradecer muy sinceramente ese apoyo antes y durante este gobierno. Pero sin duda que con algunos personeros tenemos diferencias. De hecho, viva la diferencia, como dicen los franceses. Pero también hay diferencias en la concertación, y yo creo que son mucho más profundas. Lo que pasa es que la concertación tiene una cultura de concertación y por tanto saben procesar mejor sus diferencias. Nuestro sector tiene una tendencia a llevar las diferencias a la prensa y muchas veces con escándalo. Y en eso tenemos que aprender. ¿Va a volver a RN? No lo decidió. Pero optaría Presidente. la presidencia, perdona, optaría la presidencia de Renovación Nacional, porque ahí tiene que No, disputar con no, Carlos Larraín y no, con no. Andrés Alamanda, No, además. no, eso definitivamente no está bien. ¿Descartado por qué? Bueno, porque uno en la vida tiene que tomar opciones. Pero tiene que haber una razón política. Yo ya fui presidente de Renovación Nacional por casi 4 años y no volvería a esa posición. Perfecto. Fernando. Presidente, ¿hacia dónde debe evolucionar la centroderecha? El 17 de noviembre no fue un buen resultado el que tuvimos en el Parlamento. Hay cosas, por ejemplo, la Declaración de Principios de Renovación y la UDI, donde siguen teniendo presente al golpe de Estado como una gesta libertadora. ¿Usted cambiaría la Declaración de Principios de Renovación si volviera a Renovación? ¿Y hacia dónde cree que debe mirar el proyecto político Bueno, centro-derecha? definitivamente sí cambiaría la Declaración de Principios, porque está como una especie de defensa del pasado y de un pasado muy particular. Cuando los partidos tienen su principal compromiso y visión con el futuro, y por tanto quedarse anclados en la Declaración de Principios con una parte de nuestra historia, de la cual yo por lo más fui opositor, no me parece que sea lo que los países necesitan. Y respecto a qué debe hacer la centroderecha, yo creo que hay valores de la centroderecha que son permanentes y que yo comparto. El compromiso con la libertad, el compromiso con la iniciativa de las personas y la sociedad civil, el no entregarle al Estado el derecho a arrebatarnos nuestra libertad de elegir, por ejemplo. ¿Pero no cree usted, presidente, que ese grupo de ideas de alguna manera ha sufrido una derrota cultural? Paradojalmente. Yo creo que no han sido las ideas, tal vez han sido la forma en que se han defendido esas ideas. Por ejemplo, en materia de educación, yo creo que el Estado tiene la obligación de asegurarles a todos los niños acceso a una educación de calidad. Pero el Estado no tiene derecho a arrebatarles a esos jóvenes ni a sus padres el derecho a elegir su educación. Por eso yo creo firmemente en la libertad de enseñanza y en la libertad de los padres o de los estudiantes, según la edad, de elegir la educación de sus hijos. Y cuando veo que algunos quieren imponerles a todos un solo modelo educacional, creo que están atentando contra un derecho esencial que es la libertad Deben de ser muy elegir. pocos los Presidente, padres que pueden sigamos. elegir. Sí, son muy pocos. Deben ser Pero muy bueno. pocos los padres que No, pueden pero, elegir. Presidente, pero, sigamos. no, pero Patricio, por supuesto que no pueden elegir con total amplitud, pero hoy día, cuando tenemos aproximadamente 13.000 escuelas, los padres en cada comuna o en la mayoría de las comunas tienen la opción de elegir una escuela municipal o una escuela privada subvencionada, y en ambos casos gratuita, porque las dos escuelas se financian con la subvención escolar que paga el Estado. Claro, no todas con la misma calidad, sí, Alberto. Sí, ya vamos a sigamos hablar en más esto. de educación, pero el tema del legado a mí me llama la atención. Usted partió el gobierno con una derecha muy alineada. Si uno mira
la época, uno ve un empresariado fuertemente alineado con su gobierno, uno ve a los baluartes conservadores también muy metidos. El Mercurio, de hecho, incluso sacó a Hermógenes Pérez de Arce para que no molestara, qué sé yo. Se notaba que había una alineación fuerte en la derecha. Pérez de Arce y puso a Peña. Entonces no, Peña ya está. Y resulta que efectivamente uno tiene porque el Mercurio cree que es la izquierda Peña, entonces con eso le basta. Entonces uno ve ese camino bien interesante, y resulta que a poco andar uno ve que la moral sexual de la Iglesia va quedando fuera de la derecha, y la derecha le da la espalda a la moral sexual de Juan Pablo II. Uno ve a la derecha haciéndole el quite a la noción de orden y las Fuerzas Armadas y a Pinochet. Y usted encabezando ese camino. Y lo único que empieza a quedar de por medio en todo esto es, en el fondo, un empresariado que, a pesar de muchas críticas, sí está contento con una tasa de ganancia interesante, con un crecimiento del 6%, qué sé yo, con un gran desarrollo en ese sentido de la producción. Pero ¿se puede construir una derecha solo económica, basada en el mero empresariado? Un empresariado que de hecho ahora está muy interesado en la candidata Michelle Bachelet, porque le parece que puede ser, que es el lugar donde hay que ir a mirar. O sea, es tan interesada que se mueve a donde calienta el sol. Entonces, ¿cómo se puede hacer una derecha desde ahí? Bueno, por supuesto que una concepción política, una visión política de un país no puede restringirse solamente a lo económico. Tiene que ser una visión mucho más integral, una visión de sociedad. Segundo, yo creo que el sector empresarial es un sector muy importante, porque es el sector que permite que la economía, junto con los trabajadores, pueda desplegar y desarrollar sus talentos. ¿Es el más importante? No, por supuesto que no es el más importante. En esto, ¿cierto? Cuando digo que el sector empresarial es importante, no significa que sea el más importante. No, los trabajadores son más importantes, sin duda. Pero yo quiero decir que alguna gente cree que hay una contradicción en el pensamiento de este gobierno. Este es un gobierno que cree en la libertad de emprendimiento, en la innovación, en la sociedad civil. Cree también, ¿cierto?, en la libertad de emprender. Cree en una economía social de mercado. Y al mismo tiempo cree, y con la misma fuerza, de que hay que proteger, y con mucha voluntad y coraje, los derechos de los consumidores. Y por eso hemos potenciado el CERNAC como nunca antes, y por eso hemos fortalecido la Dirección del Trabajo para que defienda con rigor los derechos de los trabajadores. No hay ninguna contradicción entre las dos cosas, porque si solamente tuviéramos libertad de emprender y no se respetaran los derechos de los consumidores ni los derechos de los trabajadores, ese modelo, a mi juicio, no pasa un test ético y moral. Sí. Presidente, independiente de quién gane la elección presidencial ahora el 15 de diciembre, la presidenta que llegue en marzo o llegue acá va a tener que enfrentar una serie de reformas que ya están instaladas en el debate público, probablemente serán eje de por lo menos el primer año de gobierno. Y hay debates sobre reformas constitucionales y políticas puestas sobre la mesa, eventuales reformas tributarias y obviamente una reforma educacional. Obviamente todas tienen magnitudes y direcciones diferentes dependiendo de quién llegue a la moneda, pero van a estar matizadas por un Congreso donde la nueva mayoría tiene 67 diputados, por ejemplo, y la alianza, la coalición que usted lidera, tiene solo 49. ¿Cuál va a ser su rol a partir de marzo en estas discusiones? Porque uno puede tener la típica mirada de expresidente, tratar de no meterse en el debate. Y una muy diferente es que, dado el tipo de cosas que se están jugando, Lucía Santa Cruz el otro día hablaba de que hoy día en estas elecciones hay dos modelos de sociedad. Uno podría pensar que hay grandes discusiones en constitucional, en tributario y en educacional. ¿Usted va a tener un rol más bien lejano o usted va a buscar articular y revivir lo que usted en su momento fue una parte de los líderes de esta democracia, los acuerdos? ¿Y cuánto usted valora hoy día que Chile necesita esta democracia de los acuerdos? Definitivamente yo sí creo en la democracia de los acuerdos, que no significa confundir visiones ni que todos pensemos iguales. Significa entender que sin perjuicio de nuestras diferencias y que unos estés en el gobierno y otros en la oposición, todos tenemos un compromiso de aportar a que Chile pueda crecer, desarrollarse y mejorar la calidad de vida de todos nuestros compatriotas. Yo no voy a abandonar mi preocupación, interés y vocación por la cosa pública. Pero le aseguro a usted que quien quiera sea la presidenta, que le toque dirigir desde este Palacio de la Moneda los destinos del país, va a contar desde mi parte con una posición constructiva, leal, que aporte y que diga la verdad. ¿Y la centro derecha va a contar con usted?
Y definitivamente Como yo no líder, pretendo... para eso. No, yo no pretendo... Yo creo que a una presidenta electa hay que dejarle la oportunidad de mostrar sus cartas, hacer sus políticas, desarrollar su programa. Y por eso yo creo que es muy importante que la oposición siempre no caiga en la trampa de negar la sal y el agua como ocurrió en una época de nuestro país, sino que entienda que desde la oposición también tiene un compromiso con Chile de aportar a que a Chile le vaya bien. Yo no creo en esas oposiciones que piensan que la única forma de ganar es haciendo fracasar al gobierno que está en el poder. Presidente, ¿le hago una propuesta? Hágame una propuesta. Vamos a ¿Decente una o pausa. no decente? Decente, presidente, pero imagínese. ¿Se acuerda el esa lugar donde película, estamos. Una propuesta indecente? Pero claro, ¿usted la vio? $1 millón. $1 millón. Ustedes lo metalizan todo. $1 millón. Van a dejar sus monedas en esta Oiga, fuente, pero nos vamos a ir a una pausa. Oiga, Alberto, esa era la que propuesta. es gran, cierto, detractor del lucro, lo he visto mencionando muchas cifras. Es Se que manejo- vamos se a puede seguir hablar muy bien conversando. por su Y vende muy bien. Oiga, pero Ordénense. los libros suyos, ¿te cobra por sus libros? Por supuesto. Sí, Es un cobra. Dice, pero no, está lucrando con la literatura. ¿Y usted sabe lo que Presidente. significa el lucro para la gente en Chile? Abuso. Yo lo investigué mucho. Abuso. Momento, vamos a hacer una Acceso. pausa Eso es porque otra cosa. la propuesta era ir a comerciales, ¿le parece? Muy bien. Bien, vamos a una pausa, regresamos de inmediato, hay más, Patio de los Naranjos. Renegociamos, pero no la eliminamos. Ya estamos de regreso aquí en el Patio de los Naranjos, un patio cuyos naranjos dan 150 kilos de naranjas al año, naranjas que se reparten entre la presidencia y quienes trabajan aquí en La Moneda. En este hermoso lugar estamos entrevistando y conversando, más que entrevistando, al presidente de la República. Presidente, ¿existe el piñerismo? Bueno, siempre hay personas que se agrupan en torno a una causa, a una persona, a una tarea. Desde ese ¿Cuántos punto hay de vista, agrupados ahí? ¿cuántos hay agrupados? En torno a usted. Por el momento tengo a mi mujer y a mis 4 hijos y pretendo expandir ese círculo. Ya, pero en el ámbito político existe. ¿Cuál Bueno, es la hay idea gente- central no, de ese hay mucha piñerismo? gente con la cual nos hemos ido identificando, nos hemos ido comprometiendo. Ahora, a mí no me gusta individualizar o personalizar, pero sin duda que este gobierno va a dejar un legado y va a dejar un proyecto de futuro, no se va a agotar en una sola administración. ¿Quiere ver parte de ese legado, le parece? Y usted, una cosita muy corta, usted me preguntó por el legado. Yo me quedé pensando de que una de las cosas que a mí más alegría me ha producido ha sido el poder extender el permiso del postnatal de 3 a 6 meses y haber extendido la cobertura del postnatal, que antes llegaba a 1 de cada 3 mujeres trabajadoras, a todas las mujeres trabajadoras, porque yo estoy absolutamente convencido que esos primeros 6 meses de vida en que se determina el desarrollo emocional, físico e intelectual de los niños, necesitan a sus madres, y haber hecho esa gran reforma es de las cosas que a mí me Sí. llena de alegría. Nos leyó el pensamiento, porque parte de eso está incluido en la siguiente nota que habla de su legado. Sí, juro. 100 días exactos le quedan al presidente Piñera en La Moneda. 1.360 han pasado desde que asumió la presidencia. Estas postales han quedado en la retina de su mandato. Logros, movimientos ciudadanos y alguno que otro costalazo. En la vida uno siempre se cae. Lo importante es la capacidad de volver a ponerse de pie. Fue el primer presidente de centro derecha luego de la dictadura y tras 20 años de gobiernos de la Concertación. A la nueva mayoría y a la izquierda le hizo bien este gobierno. Nos ayudó a enterrar a la Concertación. Nos ayudó a que naciera la nueva mayoría. Nos ayudó a desnudar las carencias del modelo. Las buenas cifras económicas no amortiguaron la caída de su popularidad en pleno movimiento estudiantil. Hoy tiene un 35% de respaldo. Sus cercanos dicen verlo contento. ¿Cuál será el futuro del ciudadano Sebastián Piñera? A muchos nos gustaría que siguiera en forma activa en la política nacional. Tiene una gran responsabilidad también hacia el futuro, de defender las ideas de la centroderecha, defender la obra del gobierno
Pero no se trata de cualquier derecha, sino de una que el mandatario delineó cuando catalogó de cómplices pasivos a los civiles que cayeron durante la dictadura y cuando decidió cerrar el penal Cordillera. Eso constituye un esfuerzo por crear una derecha despegada de Pinochet de una vez. Si lo logra, le haría bien a Chile. Yo creo que el presidente Piñera está llamado a ayudarnos a nosotros, a nuestra generación, a liderar lo que venga. Nueva derecha o la derecha nueva o moderna. Devolverle la banda presidencial a Michelle Bachelet o ungir a su exministra Evelyn Matei es la disyuntiva a corto plazo. En el largo, un eventual regreso a la moneda. Y es que para muchos, su nombre figura fijo en la papeleta del 2017. En 4 años pasan tantas cosas que es difícil imaginarse, pero que el presidente Piñera tiene que seguir adelante y en una de estas volver, ¿por qué no? Creo que él va a estar en la papeleta y vamos a competirle, pues, el 2017. Bueno, si fuera así, soy la primera en ir a apoyarlo. Ya tiene un voto, lo pusieron en la papeleta. Quiere estar ahí el 2017, ¿no? Está trabajando en eso. No están mis planes. Mire, uno apenas logra preparar lo que son los próximos 100 días que nos quedan de gobierno. Imagínese pensar al 2017. Ya no le voy a sacar respuesta por ahí. A lo mejor vamos a estar los dos en el otro mundo. ¿En el otro mundo? Quizás. No, pero no pensemos en eso, presidente. No, además que ya se cayó, ya se pegó un costalazo, se cayó encima de una escombro, así que mejor no traigamos la mala suerte. Lo que sí preguntarle es lo siguiente, ¿se acuerda que lo entrevisté hace algún tiempo, hace algunos meses? Y en ese momento usted fue tajante respecto de la posibilidad de volver al mundo privado, al mundo empresarial, de volver a la dirigencia de Colo-Colo, volver a un medio de comunicación. ¿Sostiene eso? ¿Lo mantiene? Sí, no voy a volver al mundo de las empresas. No. Voy a quedarme en el mundo de lo público, pero obviamente de trincheras distintas. Me gustaría mucho potenciar la Fundación Futuro, potenciar los proyectos medioambientales como Parque Tantauco, crear este Instituto de Estudio de Políticas Públicas, volver a la academia, que fue una vocación a la cual dediqué muchos años de mi vida, y también devolverle el tiempo que le he quitado a mi familia. Presidente, una última vuelta a esto de la derecha. Se ha hablado de la nueva derecha. Y usted de alguna manera es como la carta que pareciera tener todavía vigente esos que aspiran a la nueva derecha como posibilidad, digamos, de seguir adelante. ¿Cuánto importa para esa nueva derecha o cuán determinante es para esa nueva derecha cortar con el peso espantoso de una derecha que apoyó a Pinochet? ¿Y cómo diablos se hace eso cuando es tan grande y tan abrumadora la mayoría, al menos de sus cabezas dirigentes, que tienen esa complicidad, en que fueron cómplices pasivos, para usar su palabra? Bueno, el gobierno militar es parte de la historia. Y pero yo creo que no. Y yo creo que cada chileno tiene ya una clara concepción. Es parte de la historia. Ahora, que la historia se recuerda y que a veces está presente, como ocurrió con los 40 años, sin duda que sí. Pero un proyecto político nunca debe quedarse anclado en la historia. Pero perdone, parece que se queda anclado mientras no lo soluciona. La izquierda con Pinochet ya tiene poco que hablar. Eso es un tema zanjado. Pero parece ser que la derecha, de tanto resistirse a considerarlo un asunto importante, la tiene trancada, la tiene pegada, ¿o no? Bueno, hay algunos sectores que efectivamente tienen esa tranca, como dice usted. Pero yo creo que la inmensa mayoría de la centro derecha no la tiene. De hecho, creo que 4 de cada 5 chilenos eran menores de edad cuando ocurrió el golpe de Estado, y 3 de cada 4 no habían nacido. Consecuencia, seguir pensando que eso es un hito de futuro, a mi juicio, es un tremendo error. Y la nueva derecha, desde el punto de vista de los jóvenes de la derecha, son personas que ya superaron esa situación absolutamente. Yo lo veo, por ejemplo, en personas como Hernán Larraín, como José Francisco, y el proyecto que nos convoca es un proyecto de futuro. Nosotros somos, y eso es lo que me gustó, lo que yo quise hacer como presidente, más que ser un guardián del pasado, ser un constructor del futuro. Oiga, presidente, pero más allá de superar a la dictadura, la nueva derecha también tiene que ver con un problema de renovación de carnet de identidad. Yo no creo que simplemente haya que jubilar a las personas que se acercan ya a los 60 años, 65 años. Muchas gracias. Además, qué grosería además en el día de su cumpleaños. Le quiero decir que
la juventud es una enfermedad que se pasa con el tiempo. Exactamente. Pero para eso hay un montón de instituciones. Está el Senado, están los embajadores. O sea, ya en Grecia y en la antigüedad, siempre los sabios tenían un rol y eso obviamente está asociado a la edad. Pero esta semana, hace muy poco, hubo un giro en la campaña de Elise Matei bien interesante. Más allá de la parte discursiva, ella puso a su cargo un grupo de jóvenes, bastante jóvenes, digamos, ¿no? Sub 45 por lo menos. En España, la transición con la nueva derecha de Aznar, su amigo, fue lamentablemente a combos con la antigua generación. Lo mismo pasó en Cameron, en Inglaterra, también amigo suyo. ¿Hay que irse a combos con la nueva derecha, los jóvenes con quienes los precedieron? ¿O usted, uno de sus legados, si no quiere reconcursar el 2017, es apoyar de una vez por todas la renovación que hay en la centro derecha? Bueno, por supuesto que yo creo que la renovación es muy saludable y se está produciendo. Fíjese usted que en esta oportunidad muchos que estuvieron durante 20 años en el Parlamento dejan el Parlamento. Jovino Novoa, Paulo Longueira, Andrés Chadwick y muchos más. Y viene una nueva generación. Dirigentes estudiantiles. Viene una nueva generación, bienvenida sea. Pero en esto yo no creo que la política sea un problema generacional. Yo creo que todos, los jóvenes, los menos jóvenes, tienen que aportar sus ideas y cada uno tendrá que mostrar en la cancha sus pergaminos y sus potencialidades. Pero presidente, ¿no ha llegado el momento de que una generación que ya cumplió un rol, los líderes de la centro derecha, muchos de ellos están abandonando esas posiciones, fueron importantes en la transición, pero uno pensaría que ya el legado que han dejado importante, algunos le señalan a usted lo que hizo en septiembre, fue importante, pero ¿no será hora de dejar a esa generación sub 45 para que precisamente no pase lo que le está pasando hoy día a la izquierda, en que Bachelet finalmente está impidiendo esa renovación? Mire, por supuesto que poner barreras y barreras insalvables a la renovación y al surgimiento de nuevas generaciones no solamente es un error, sino que es una imposibilidad. Pero también es cierto que en la vida uno tiene oportunidades. Esta nueva generación tiene que tomarse esas oportunidades. A mí me gustaría a muchos de ellos verlos incorporándose en plenitud a la política. ¿Pero tienen cabida? Eso es lo que están preguntando. Por supuesto que tienen cabida. Yo creo que muchos de ellos, por ejemplo, no quisieron ser candidatos en esta oportunidad, teniendo todas las oportunidades de serlos. Pero también es verdad de que en la cancha... ¿Me va a retar de nuevo? Sí, ¿como quién? Dígalo. Pero no, yo tengo un gran aprecio por Hernán Larraín y yo le pedí... ¿Hizo bien su trabajo? Muy buen trabajo, muy buen trabajo. Pero a mí me hubiera gustado que hubiera sido, pero él escogió una línea más académica, no alejada de la política, pero desde otra trinchera que es la... públicas, desde horizontal. Efectivamente, esa es una opción legítima, si no tenemos por qué todos estar obligados a ir al Congreso. Por supuesto, Alberto. Pero para contestar su pregunta, lo que sí yo creo que aquí a nosotros nadie nos regaló nada. ¿Usted cree que cuando, a mí por ejemplo, a los 40 años, cuando yo quise ser candidato a senador, habían muchas figuras, le puedo decir 10, que creían que tenían un sacrosanto derecho y uno tiene que pelear por abrir los espacios? Yo le digo a los jóvenes lo mismo. No esperen, ¿cierto?, que les pongan alfombras rojas. Tómense sus posiciones. Oigan, ¿y es verdad que quiso ser candidato por la DC en esa época o no? ¿Quién? ¿Usted? No, eso es un mito. Bueno, a propósito de jóvenes que se tomaron algo, existió eso. Su movimiento estuvo marcado por movimientos sociales muy intensos. El más intenso, el más profundo fue el de educación, pero no es menor también lo que pasó en Aysén, lo que pasó en Freína, lo que pasó en Calama. En general, la respuesta al repertorio de su gobierno fue un repertorio que, si me permite, yo considero bastante pobre, un repertorio que estuvo basado en fuerzas especiales, en la ley de seguridad del Estado, un repertorio que trató de llevar los movimientos sociales a decir que eran temas de encapuchado. Usted dijo que había permitido las marchas, pero evitó la marcha del 4 de agosto y le significó un gran problema político, de hecho. La verdad es que ahí hubo un repertorio bastante empobrecido en términos del contenido. Usted fue derrotado en gran medida por esos movimientos. Usted partió antes de los movimientos con 60 puntos y llegó a 22. Usted fue derrotado por esos movimientos que plantearon, de hecho, una agenda completamente distinta. Usted quería hacer un año de la educación superior para hacer la consolidación de este modelo educativo y terminó estatizando los créditos, por ejemplo, que no estaba en su programa por ningún lado. Usted propuso el FE y el GANE para resolver el movimiento estudiantil y duraron 12 horas, 24 horas, ni siquiera nadie se recuerda. Usted quiso defender un modelo empresarial y no funcionó. Y los empresarios terminan con una crisis de legitimidad. ¿Usted qué aprende respecto de la relación con los movimientos sociales? Que da la impresión de que el gobierno la ha manejado bastante mal. Bueno, Alberto, usted ha dicho muchas opiniones y usted tiene derecho a tener sus opiniones. No, hay datos. ¿Cuánto duró el FE y el GANE?
El FE y el GANE son la base de la reforma educacional que estamos haciendo. Y si queremos salir de los eslóganes e ir al fondo, yo le voy a decir cuál ha sido nuestra reforma educacional. En primer lugar, enfrentar 3 problemas: calidad, acceso y financiamiento en los 3 niveles: preescolar, escolar y superior. En 2 palabras, a nivel escolar, el hecho de que ahora tengamos un postnatal de 6 meses, acompañamos a nuestros niños durante sus primeros 6 meses de vida. Después, una sala cuna universal, acompañamos a nuestros niños hasta los 2 años porque damos acceso universal a la sala cuna. Después, garantizar el acceso a la educación preescolar, pre-kinder y kinder, gratuito y universal. Mejorar después la calidad de la educación escolar. Eso ha sido una revolución mucho más profunda porque iguala oportunidades donde realmente, si no lo hacemos, las desigualdades se hacen irreversibles. En materia escolar, ¿usted cree que el hecho que la calidad de la prueba CIMSE, después de 20 años de estancamiento, por fin está mejorando, es fruto del azar? Es porque hemos hecho los liceos de excelencia, 60 liceos de excelencia, la beca vocación de profesor para atraer a los mejores alumnos a aprender o estudiar pedagogía para que eduquen a nuestros niños, crear mejor una carrera funcionaria que incentive realmente a los profesores, elegir a los directores de escuela por concurso y no por pituto. Y en educación superior, nosotros cambiamos de 118.000 a 400.000 becas, es decir, estamos cumpliendo un doble compromiso que hicimos: que ningún niño se quede fuera de la educación superior por falta de recursos y que ninguna familia vea transformado el sueño de un hijo profesional en una pesadilla por la mochila de deuda. ¿Usted cree que ganó esto? No, le quiero decir lo que hemos hecho. Después de ir a quién ganó y quién perdió. Nosotros modificamos el sistema de crédito. El crédito que heredamos de los gobiernos... Sacamos a los bancos, efectivamente. Sí. Y cambiamos la modalidad de crédito porque antes era con tasas de interés extraordinariamente altas y no tenía tope de pago. O sea, un estudiante podía tener que pagar 60% de su ingreso. Nosotros incorporamos una norma que dice que nadie va a pagar más del 10%. Eso fue la democracia de los acuerdos, fue el acuerdo entre la derecha y la concertación. No, ese fue un proyecto de ley de nuestro gobierno. El anterior, lo que había antes fue resultado de esa democracia de los acuerdos. No, lo que había antes fue lo que propusieron los gobiernos de la concertación. El CAE lo aprobó la derecha. Lo propuso el presidente Lagos. Y se tomaron las manos todos y aprobaron las reformas. Esa fue la ley, no fue el CAE. No, son 2 proyectos distintos. Sí, uno es presidente. La ley fue a final del gobierno de la presidenta Bachelet, el CAE fue durante el gobierno Lagos. Sí. Pero lo importante es al principio del gobierno de Bachelet. Que hay una reforma muy profunda que está significando hoy día que todos nuestros niños tienen acceso a que la sociedad los acompañe y les abra oportunidades desde el nacimiento hasta que culminen su educación superior. Eso en Chile nunca existía. Yo creo que sobre eso hay claridad. Pero ¿quién ganó y quién perdió? Claro, sobre usted dice que perdimos porque bajamos en las encuestas. Como ahora último hemos subido mucho, siguiendo su propia lógica, habríamos ganado la última parte de esta competencia. Es que yo no lo veo como una competencia ganar o perder. Los jóvenes tienen todo el derecho del mundo a marchar y expresarse. Y este gobierno es el que más marchas ha autorizado. Fue el gobierno anterior el que prohibió marchar frente a la moneda. Cuando tiraron una bomba, nosotros hemos permitido las marchas, pero velando, pero velando porque las marchas no interfieran con la vida del resto de los ciudadanos y también los demás tienen derecho. Presidente, pero un momento, usted mismo ha reconocido y ha hecho una autocrítica sobre el mal manejo en algunos conflictos específicos como el que ya mencionaba Alberto de Aysén, por ejemplo. No se adelantaron al conflicto. Entonces, pero perdón, ahí está la pregunta que me parece súper valiosa, Alberto. El conflicto de Aysén, le reconozco hidalgamente que el conflicto de Aysén a nosotros nos sorprendió. ¿Pero qué se aprendió de eso? Que era la pregunta, aprendimos Alberto, de que hay que estar, ¿cierto? Cuando se empiezan a generar, ¿cierto?, estos movimientos y estas peticiones, que hay que prestarles una atención mucho mayor, que hay que tratar de, ojalá, resolver los problemas antes que ellos exploten. Lo que ocurre también es que un presidente, sería muy fácil resolver los problemas. Un presidente podría decirle que sí a todos. ¿Qué quiere usted? Lo que usted pide más del doble. ¿Qué quiere usted? Pero eso no es un presidente responsable. Y muchas veces los movimientos piden más de lo que el país es capaz de dar. Y fue una causa, como dijo usted en la ONU, una causa noble, grande, hermosa. Definitivamente. La de los estudiantes. Por supuesto. La causa de mejorar la calidad de la educación en Chile es una causa noble, grande y hermosa. Ahora, eso no significa que las propuestas que hagan los estudiantes sean necesariamente las propuestas que nosotros creemos son las mejores. ¿Falta por ejemplo, que el Estado garantice más en educación? Sin duda que sí. Y por eso el Estado tiene la obligación, como lo dije anteriormente, de asegurarle a todos nuestros niños con talento que tengan acceso y que no les corten las alas en materia de educación. Pero yo siento que no tiene derecho el Estado a quitarles
la libertad de elegir. Y eso es una discusión muy de fondo. Y muy interesante. Oiga, presidente, a propósito de los movimientos del 2011, hay una discusión, se abrió una discusión sobre el modelo, sobre la ruta de Chile. Y para algunos hay una crisis que sería institucional, digamos. Algunos incluso dicen que se habría derrumbado. Y que por tanto el orden institucional, político y económico está en entredicho. Y también, de hecho, piden una nueva constitución para cambiar eso. Otros, en cambio, creemos que el problema no está en el modelo, entre comillas, sino más bien una crisis de representación. Hay una baja sostenida de participación electoral, hay una gran baja en la identificación con los partidos políticos, bajo interés a nivel latinoamericano. Y esto hace, además, genera personalización. Son ciertas personas las que logran la adhesión, como el caso de Bachelet, más que a proyectos políticos. ¿Qué cree usted? ¿Cree que hay una crisis del modelo? ¿Está la institucionalidad en entredicho? ¿O cree que más bien hay un problema en nuestros partidos políticos que están en una crisis profunda en que no son capaces de representar realmente a la ciudadanía? Bueno, yo creo mucho más en lo segundo que en lo primero. Porque digamos las cosas claras. En la historia reciente de los hombres se han enfrentado dos modelos. Uno fue el modelo socialista marxista, que fue el que imperó en la Unión Soviética y en los países del este de Europa. Ese sí que se derrumbó, absoluta y totalmente. Y no porque lo derrumbaron de afuera, se derrumbó desde adentro. El otro modelo, el modelo de una economía social de mercado, el modelo de una democracia tradicional, tiene muchos problemas en todas partes, y en Chile también. Y por tanto yo pienso que ese modelo necesita perfeccionarse. Y de hecho nosotros, en nuestra agenda no es solamente materia económica. Por ejemplo, nuestro gobierno se hizo cargo de una agenda política muy importante. Inclusión automática, voto voluntario, reforma a la ley de partidos políticos, elecciones primarias, elecciones democráticas y directas de los consejeros regionales, y está pendiente. El voto exterior. Y nosotros creemos que los chilenos que viven en el extranjero y que mantienen un vínculo o un sentido de pertenencia con Chile deben tener derecho a votar. Y también yo creo que el sistema electoral binominal tiene que ser perfeccionado. Y esperamos, y hemos trabajado mucho en esta materia, hay un proyecto de ley que presentó el gobierno para perfeccionar el sistema electoral, que espero que pueda ver la luz del sol. Bien, hablemos de las elecciones, de lo que viene, ¿les parece? Quedan solo 14 días ya para la elección presidencial. No le voy a hacer la clásica pregunta, ¿quién cree usted que va a ganar? Porque me va a decir que las elecciones están por desarrollarse y que no puede adelantarse a ese resultado en particular. Pero resulta ¿Usted cree, Soledad, que sería prudente por supuesto que de no. este presidente decir quién va a ganar? Le voy a contar algo. Pero diga las encuestas de acá, las encuestas que ustedes tienen acá. Las encuestas que aquí manejan. Yo sé muy bien lo que dicen las encuestas y sé muy bien el resultado de la primera vuelta, sí, sordo y ciego no. Pero ¿y para la segunda vuelta? Hoy día antes de venir acá, pero mudo sí, pasé a ver a Evelyn Matei. Ya, eso quería preguntarle, porque a propósito que terminó con un cuadro de laringitis, faringitis y fiebre, no sí, tiene era voz. muy curioso porque estaba con cero voz y yo le hablaba y ella me contestaba a través del computador. ¿Presidente? ¿Sí? ¿Verdad? A lo mejor estaba haciendo la ley del hielo, presidente. Pero, ¿y esa comunicación? No, un momento. Porque el abrazo que nos dimos, mire, yo le voy a decir una verdad. Yo tengo un gran aprecio y admiración por Evelyn Matei, la conozco hace mucho tiempo y sé que es una mujer capaz, comprometida y sensible en los temas que a mí me parecen importantes. ¿Y cómo la han torpedeado? Yo sé que es una mujer sensible con los temas de las injusticias, los temas de los abusos, una mujer que cree en el respeto a los derechos humanos, que cree en la igualdad de oportunidades. Yo le tengo mucho aprecio y creo que fue una gran ministra del Trabajo y podría ser, y esto lo va a decidir la gente, una gran presidenta. En esto de la comunicación, ¿cómo lo va a hacer con el debate del Archi? Porque viene ahora muy pronto. Tiene que recuperarse. ¿Le dio algunos consejos porque a usted le pasó lo mismo? A mí me pasó lo mismo en la segunda campaña y me acuerdo que fue un día antes del debate. Estaba con cero voz y la recuperé. Lo pincharon, parece. Sí. Le pusieron un pinchazo de energía. Alberto. Sí, no, yo creo que me parece interesante retomar un poco el tema. En esta elección está en juego en los programas una reforma importante que yo creo que discrepo mucho con Hernán, obviamente, sobre que está en juego el tema del modelo. De hecho, la misma Evelyn Matei habló de regular el mercado del trabajo, que es una cosa que normalmente ella como ministra además dijo que no. Se está hablando de alzas de impuestos como por de pronto, sobre 5.000 millones de dólares, una cosa que hace 2 años atrás era impensada. Eventualmente eliminar el FUT por parte de Michelle Bachelet.
se habla de educación gratuita. O sea, todas esas cosas tienen que ver con el modelo social, ni hablar con la Constitución. O sea, hay una serie de discusiones al respecto. O sea, usted entrega el gobierno con un modelo efectivamente cuestionado, y eso me parece que es evidente. Si efectivamente se termina por derrumbar o no, ¿ya? Es algo que vamos a ver. A mi juicio va a terminar de ocurrir. Me parece que hay una serie de razones más teóricas para eso, pero me parece que es evidente que está cuestionado. ¿Usted cree que la derecha lo que tiene que hacer es apalancar esto para que no se caiga, o tiene que salir con una propuesta nueva? Bueno, yo creo que el que quiere derrumbar el modelo tiene que decir claramente por qué lo quiere reemplazar. Si pretenden reemplazarlo por un modelo de economía socialista como la que conocieron los países del este de Europa, creo que sería un tremendo error. Si pretenden reemplazarlo por un modelo de estos estados gigantes de bienestar que se están derrumbando en Europa, eso es otro error. Entonces, por ejemplo, el tema de educación, yo sí creo. La crisis de Europa no es por eso, ¿eh? Hay que aclararlo, es importante decirlo. La crisis de Europa es por inversión privada, fue la crisis, no fue por inversión pública. La crisis de Europa es por un manejo irresponsable de gobiernos que gastaron mucho más de lo que eran capaces de financiar. Y de empresas, y de una crisis y de empresas que no fueron suficientemente fiscalizadas, y una serie de cosas. Pero, por ejemplo, en materia de educación, yo sí creo que el Estado, en una sociedad como Chile, dado los niveles de desigualdad excesivos que tenemos en Chile, tiene que garantizar educación gratuita y de calidad a los sectores vulnerables y a la clase media necesitada. Pero yo no creo que el Estado, con los recursos de todos los chilenos, tenga que pagar en la educación a los sectores más ricos de nuestro país. Y eso es lo que la expresidenta Bachelet, cuando llegó a Chile, ya dijo de que no le iba a financiar la educación a todos, y después cambió de parecer. Sí. ¿Por qué? Porque eso cuesta 3.500 millones de dólares. Y yo creo que antes que financiarle la educación superior a los más ricos, yo creo que hay que garantizar, ¿cierto?, mejor salud, mejor pensiones. Lo que ha comentado, presidente, ¿son países distintos los que ven Michelle Bachelet y Evelyn Matei, o eso es una campaña del terror que se ha querido establecer? No, ¿Son naciones distintas, diferentes? No, son visiones distintas. El país es el mismo, pero por supuesto que tienen visiones distintas, y eso es perfectamente legítimo. Está bien, pero usted sabe a lo que me refiero. Modelos absolutamente antagónicos, opuestos, diferentes, que llevan a un camino de éxito y otro a un camino de fracaso. No lo pondría ¿cierto?, en forma tan brutal como esa, pero yo estoy convencido que el proyecto de gobierno que plantea Evelyn Matei es mejor para Chile y para los chilenos que el que le he leído a la nueva mayoría. Déjeme le puedo hacer entonces dos preguntas respecto a eso, que me la ha adelantado. Pero ¿hay alguna de las propuestas de Michelle Bachelet y cuáles que verdaderamente le preocupa, que usted considera que son peligrosas y malas para Chile? Y la otra que se la dejaría por ahí es si no le parecería interesante participar de una conversación de una nueva constitución, porque una nueva constitución, esperamos todos los que creemos en la democracia, que no sea una constitución hecha por un grupo revolucionario que pretende llevar adelante para Chile sus ideas propias, sino que un diálogo muy general. Una cosa es hablar de una nueva constitución como una especie de refundar nuestra democracia. Nadie piensa eso, ¿no? Y otra cosa es decir que podemos perfeccionar la constitución. Por ejemplo, yo cuando fui senador no solamente apoyé, sino que voté favorablemente muchas reformas: el término de los senadores designados, el término de la inamovilidad de los comandantes en jefe, el que los garantes de la institucionalidad de la democracia no eran solamente las Fuerzas Armadas, sino que todas las instituciones. Esas reformas eran reformas democratizadoras. Y yo creo que siempre vamos a tener que seguir avanzando en hacer nuestra democracia más vital, más participativa. Pero de ahí a pensar en que hay que crear una nueva institucionalidad y partir de cero, ese es el sueño, a veces muy utópico y a veces de un infantilismo revolucionario que, donde se aplica, termina muy mal. Oiga, presidente, y pensando en el infantilismo revolucionario y pensando además en su cumpleaños, que hoy día ganó un año de experiencia, ¿qué le pasa a usted cuando escucha a estas líderes juveniles como Camila Vallejo, que en algún sentido admiran el proceso revolucionario de Chávez, admiran a Fidel y creen que Chile podría seguir esos pasos? ¿Qué le produce a usted después de ya largos años en política y viendo cómo han terminado muchas veces las libertades en Cuba y cómo ahora están terminando las libertades en Venezuela? Qué tendencioso, Chechi. Bueno, todos por tenemos supuesto derecho a que ella, ¿cierto?, Carol Carriola, Camila Vallejo, tiene derecho a admirar a quien quiera. Estamos en un país libre y cada uno piensa como quiere y admira a quien quiere. Pero yo pienso que el modelo venezolano y el modelo cubano no son los mejores modelos para Chile. Pienso que el modelo que para Chile es mejor es un modelo donde haya una democracia de verdad, con alternancia en el poder, con libertad de expresión verdadera,
con partidos políticos que puedan expresarse en plenitud. Esa es la democracia. Cuando uno ve que hay democracias, entre paréntesis, con un solo partido político, con un solo gobernante o dos gobernantes hermanos que llevan 150 años, donde no hay libertad de expresión, ese modelo no es el que yo creo que es el mejor para Chile. Y en materia económica, basta ver lo que está pasando. ¿Cuáles son las economías más dinámicas, que más crecen en América Latina? México, Colombia, Perú y Chile. ¿Cuáles son las que están más estancadas? Usted sabe. Presidente, Chile y Cuba son los únicos países de América Latina que no tienen diarios de oposición hoy día. Y cuando llega el gobierno... No, perdona, Cuba no se puede comparar con Cuba. Cuba pero tiene no un país que no tiene diarios de oposición. Sí, pero aquí no falta mucha libertad, falta mucho, pero no tiene. Aquí hay un diario. ¿Usted estaría dispuesto a que considera irrelevante eso, que hayan diarios más diversos? ¿Estaría dispuesto a apoyar eso? ¿Cuál es la diferencia, Alberto? En Cuba no se puede hacer un diario. En Chile el que aquí hay que tener plata. ¿Cómo? Por supuesto, pero el que quiera hacer un diario en Chile y logra tener lectores que estén interesados en leerlo, lo puede hacer. Esa es toda la diferencia. Ahora, que no haya diarios de oposición, me gustaría que viera esto de nuestro punto de vista. Nosotros pensamos que los diarios son todos de oposición. Son todos de oposición, como lo piensan todos los gobiernos. ¿Lee el de Clínica todo esto, presidente? Por supuesto que leo el de Clínica y es el diario más oficialista que tenemos. De hecho, tenemos la Piñericos. Acabo de ver el número 2. ¿Qué le pasa con eso, presidente? Fíjese, lo voy a contar a usted. Me lo regalaron mis hijas. ¿Se siente reflejado? Nosotros estamos muy agradecidos, mire, yo no podría vivir la vida sin amor ni sin humor. Así que yo el humor, para mí, y yo... Ya, pero ¿alguna portada le ha dolido de esta de Clinic? La verdad es que encuentro que hay mucho ingenio. De repente, por supuesto, se les pasa la mano, pero así es la libertad. Así es la libertad. Hablando de libertad, presidente, hay un hecho, una noticia que la vamos a conocer muy pronto, ¿no? Cuando comienza el año 2014, que tiene que ver con el fallo del Tribunal de la Haya, que es algo realmente relevante para nuestro país. Tenemos dos escenarios, solo dos. Uno, que las cosas se mantengan tal y como están, o que Chile pierda parte de su territorio. Es sabido que la moneda está trabajando en eso, que probablemente tiene más información de la que nosotros manejamos respecto a lo que va a ocurrir con ese fallo, pero mezclando eso, que usted sabe y que conoce y que probablemente no puede expresar públicamente, con la decisión final que se va a tomar respecto de eso, que usted ya ha dicho es acatar, ¿no?, ese fallo, ¿siente que lo van a responsabilizar a usted, a su gobierno? Mire, yo creo que el fallo está a puertas. No sabemos la fecha exacta, pero está muy cercano. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se le comunica al gobierno? 15 días es la tradición, en que se le informa a los gobiernos que tienen que ir a La Haya para recibir el fallo. Esa notificación no la hemos recibido aún. Pero yo creo que está muy cerca porque se terminaron la parte escrita, se terminaron los alegatos orales y han tenido ya 8 o 9 meses de deliberación. ¿Y qué sensación tiene? Bueno, no sabemos el contenido del fallo y no lo sabe nadie, salvo los jueces y tal vez entre ellos aún no se ponen de acuerdo. Pero yo le puedo decir a usted que el caso peruano se presentó ante La Haya durante el gobierno de la presidenta Bachelet. La primera defensa de Chile, que fue la memoria, la hizo la presidenta Bachelet en febrero del año 2010. La segunda defensa de Chile, que es lo que se llama la réplica, la hizo nuestro gobierno. Y por lo tanto en esto había una política de Estado. De continuidad. Nosotros hemos consultado a todos los ex cancilleres, hemos consultado e informado a los ex presidentes, hemos recogido todas las opiniones y sugerencias para hacer la mejor defensa de Chile. Y yo estoy seguro, por ejemplo, el caso de Bolivia, que fue presentado durante nuestro gobierno y que tendrá que ser enfrentado por gobiernos futuros, yo estoy seguro que en esto, y esto es muy bueno, y habla muy bien de Chile, en materia de defensa de nuestra soberanía, nuestros límites, territorio, mar. Chile tiene una política de Estado en que nos unimos todos para defender lo de Chile. Con respeto. Sí, yo al respecto, usted recordará que al final del gobierno de Michelle Bachelet se comentó mucho, hubo ciertas filtraciones desde Europa de que se hablaba que había una ofensiva política peruana muy fuerte en términos de lobby en el tribunal, que estaba siendo muy bien recibida. Y que Chile hubo críticas de chilenos que viven en ese mundo y que decían que Chile se estaba moviendo muy mal en ese sentido más político, en esto que acompaña a la dimensión jurídica de un fallo que tiene que ver con hacer que el sentido común esté abierto a la posición jurídica que el país va a plantear. ¿Usted siente que lo que le entregaron a usted en su gobierno como capital para poder ir al tribunal era insuficiente desde el punto de vista político, más allá de lo jurídico? No, yo creo que el gobierno anterior
de la expresidenta Bachelet hizo lo que tenía que hacer y presentó la memoria chilena con todos los argumentos chilenos. Y nuestro gobierno hizo lo que nosotros teníamos que hacer, que fue complementar esa defensa. Y nosotros agregamos a los argumentos jurídicos una enorme cantidad de argumentos de hecho, de qué había pasado los últimos 60 años, desde el año 52 y 54, cuando se firmaron los tratados, cómo habían interpretado esos tratados Perú, Chile y también Ecuador. Porque los tres países los interpretamos en el sentido que el paralelo era el límite marítimo entre ambos países. Y por tanto complementamos lo que había hecho el gobierno anterior. Yo en esta materia no tengo críticas al gobierno anterior porque estoy seguro que ellos hicieron lo que se creían y sentían que tenían que hacer. Presidente, yo como ya me imagino que no nos va quedando mucho tiempo. ¿Te imaginas bien? Claro. Quería preguntarle en qué cosa ha cambiado de parecer a lo largo del gobierno. Porque yo me imagino que uno en un gobierno aprende y solo los burros creen que hay que mantenerse igual cuando el camino cambia. ¿En qué ha cambiado su parecer? Me interesaría saberlo, no sé, en lo que ha conocido a lo mejor en el mundo mapuche, quizá qué es lo que le parece que hay que hacer ahí, qué ha cambiado, no sé, en su visión de Chile, en fin. No, obviamente que solo los burros no cambian. Y cuando uno va teniendo más antecedentes, más información va cambiando. Por ejemplo, un cambio que hicimos que no estaba en nuestro programa fue precisamente que el financiamiento de las becas de los estudiantes fuera una responsabilidad del Estado y que no pasara por los bancos, porque los bancos significaban un encarecimiento muy grande. Y eso nos ha permitido rebajar la tasa de interés del 6 al 2%. Y eso nos ha permitido rebajar las cuotas que pagan los estudiantes significativamente y nos permitió además establecer que nadie paga más del 10% de su ingreso. Que por tanto, ese es un punto. Por ejemplo, en materia de reconstrucción, nosotros al principio teníamos un programa de reconstrucción y lo cambiamos muy pronto, de respetar la libertad de la gente de elegir. Podríamos haber hecho poblaciones que habrían sido mucho más rápidas y más económicas, pero la gente quería seguir viviendo donde mismo había vivido y tuvimos que optar por un modelo de reconstruir cientos de miles de casas, todas aisladas donde la gente quería vivir. Tuvimos que optar también por no reconstruir a la rápida, sino que reconstruir mejor. Por ejemplo, en el caso de Constitución, en el caso de Talcahuano, en el caso de Dichato, si reconstruíamos igual, venía otro maremoto y nuevamente nos iba a costar muchas vidas. Construimos en consecuencia con parques de mitigación, casas que eran tsunami resistentes. Entonces uno va cambiando. Y lo que más he aprendido, de que hay que tener una enorme capacidad de diálogo y una tremenda paciencia, porque en política hay que convencer. Esa es la única manera de avanzar construyendo sobre roca y no sobre arena. Y de escuchar también. ¿Podríamos legalizar la marihuana en algún momento en Chile o no? Bueno, el consumo de marihuana en Chile está legalizado. No es ilegal consumir marihuana en Chile. Lo que es ilegal es el tráfico de droga. Y el autocultivo está en una zona gris. Porque si uno dice que está legalizado el consumo, no es delito en Chile consumir droga. ¿Pero usted está de acuerdo con el autocultivo de marihuana? La legalización, quiero decir. Hemos analizado este tema a nivel internacional con la OEA. Lo que yo pienso es que todo aquello que conduzca a que se consuma más droga en el país es malo. Y hay que buscar los caminos para sacar la droga de nuestra sociedad, porque la droga es muerte, dolor, sufrimiento y esclavitud. Hernán. Presidente, volviendo a la elección del 17 de noviembre, la centro-derecha dio una derrota. Evelyn Matei sacó un 25%, hubo un retroceso en nuestra representación parlamentaria. Hay distintos responsables. ¿Cuál es su responsabilidad en esa derrota? Bueno, cuando uno tiene un resultado que no fue el que esperábamos ni el que queríamos, ¿cierto? Nuestra candidata sacó el 25, nuestros parlamentarios el 36. Uno tiene que pensar cuál es su cuota de responsabilidad y lo hemos pensado. Pero no quiero decirle eso a 2 semanas de la próxima elección porque no quiero que se utilice en contra de nuestra candidata. Pero sí le digo una cosa. Yo creo que la principal responsabilidad de un gobierno es gobernar bien hasta el último día y para todos los chilenos. Y que la principal responsabilidad de las campañas corresponde a los partidos. Y digo esto porque veo a algunos dirigentes de partidos que se lavan las manos como si no tuvieran nada que ver.
Y sí le puedo decir que mientras mejor sea el gobierno, más ayuda a la candidata que representa al gobierno, y que mientras mejor haga campaña la candidata y los partidos, más ayuda al gobierno. Pero sin duda de que, y lo vamos a discutir en extenso, hay algunos que amenazan con la noche de los cuchillos largos, y digo, cuidado, porque ¿quién tiene aquí, cierto, la libertad para tirar la primera piedra? Pero sí creo yo que hay mucho que aprender de lo que pasó en estas elecciones. Y parte de ese tema tiene que ver con lo que estábamos discutiendo antes. Yo creo que es fundamental que la centro-derecha asuma en forma categórica y definitiva un compromiso mucho más fuerte con los derechos humanos, con la igualdad de oportunidades, con la justicia social, con la protección de los consumidores, con la protección de los trabajadores, que ha sido una impronta que este presidente ha tratado de establecer durante su gobierno. Es muy dura la derecha, es muy hostil, ¿no? Sí. Heavy metal. Autoflagelante. ¿Es evitable la noche de los cuchillos largos, presidente? Por supuesto que sí, pero yo veo algunos que los están afilando. ¿Quiénes? ¿Ah? ¿Quiénes? Usted sabe. Los afiladores de cuchillos largos. Los afiladores de cuchillos. Pero el presidente usted acá tiene cañonazo acá al lado, ¿no? Oye, sí, aquí hay cañonazos también. Ah, pero Alberto. una cosa aquí, ¿cierto? Queremos restablecer, ¿cierto?, una historia y una costumbre que era el famoso cañonazo de las 12, ¿se acuerdan? Sí. No Pero era del existe, cerro. pero está todavía. Del cerro, ¿no? Pero sí, pero lo están haciendo con un cañón muy moderno. Queremos volver a la tecnología como se hacía antes, que es uno de los proyectos de renovación del Cerro Santa Lucía. Mira. Parte de los temas que han estado en la agenda en el último tiempo son bastante complejos y tienen que ver con una serie de denuncias respecto a abusos de empresa relacionados con el caso Cascada, las triangulaciones, relacionados también con lo que pasó con la Polar, que la sensación de mucha gente es que la sanción fue bastante insuficiente, relacionado con, en el fondo, esto de muchas veces que se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. En ese mundo todavía queda la sensación de que hay mucha impunidad mientras se persigue a los encapuchados, a los ladrones de poca monta, bastante a este nivel. No hay mucho, incluso algunos de los denunciados pertenecen a fundaciones sobre seguridad ciudadana, en fin, o sea, una cosa bastante insólita. ¿Usted cree que hay que hacer un gesto en ese camino? Hay afiliados del sistema de FPs que han perdido en suma 100 o 200 millones de dólares, no está calculado muy bien todavía. O sea, hay una pérdida radical en esos casos. ¿Cómo abordar esto que ha hecho su gobierno realmente, más allá de sacar este tema a la luz, por denunciarlo y por generar una judicialización? ¿A usted que le importa tanto los tribunales, cómo judicializar estos casos? Universidades privadas que están demostrado que lucraron, por ejemplo. Bueno, usted tiene razón. Hay abusos en nuestra sociedad y el Estado tiene la obligación de combatir esos abusos. Pero, por ejemplo, el caso de la Polar se venía produciendo de hacía muchos años antes. ¿Cuál fue el gobierno que denunció y llevó a los tribunales? Este gobierno. El caso de Cencosud, el caso del Banco del Estado. Nuestro gobierno en esa materia ha sido muy riguroso. Pero no están presos. No, eso, no, mira, a diferencia de lo que decía la candidata Roxana Miranda, que ella decía, yo voy a meter preso, en un Estado de Derecho el gobierno no mete preso a nadie, son los tribunales de justicia los que meten preso. Pero por eso no observatorio. Sí. A los tribunales de justicia tampoco. No, el gobierno puede opinar, naturalmente, igual como los tribunales de justicia opinan sobre muchas materias. ¿Qué opina sobre eso? ¿Debiesen estar presos? Yo opino, ¿cierto?, que este gobierno ha hecho un esfuerzo enorme por denunciar y llevar a la justicia los abusos que se cometen contra los consumidores, y lo mismo en materia de derechos de los trabajadores. Si de usted dependiera, ¿debieran estar presos? No me corresponde a mí. Yo no soy Tribunal de Justicia, gracias a Dios. Lo que el gobierno tiene que hacer es investigar, estar atento y alerta, denunciar los hechos cuando cree que hay abuso o hechos que constituyen delito, y que los tribunales juzguen. ¿Ha presentado querellas por el tema del lucro universitario? Bueno, este fue el primer gobierno que le quitó la acreditación. Sí, pero de querellas judiciales. Las querellas, ¿cierto?, se van a producir porque usted sabe, por ejemplo, que cuando la Comisión Nacional de Acreditación le quita la acreditación a la Universidad del Mar, y ahora se lo acaba de hacer a otra universidad, entrega antecedentes. Si alguna universidad, ¿cierto?, burlando la ley, porque la ley prohíbe el lucro en las universidades, ha lucrado, naturalmente que ese es un tema que tiene que ser conocido por los tribunales de justicia. Presidente, una de las cuestiones que ha sido interesante, pensando en la reflexión de Hernán, el debate sobre el modelo, cosas que ha dicho Pato, es que en el pasado la democracia cristiana ha jugado un rol moderador dentro del Congreso y dentro de las fuerzas políticas.
Hoy día no queda muy claro cuál es el rol moderador y probablemente en el momento en que se vienen proyectos maximalistas, basta mirar algunos aspectos del proyecto de reforma constitucional de la presidenta Bachelet, uno echa de menos, y de hecho parte del equipo constitucional de Bachelet, de la democracia cristiana, ha sostenido sus críticas internamente, pero se han hecho públicas a ese proyecto maximalista. ¿Cuál cree usted que es el rol que irá a jugar la democracia cristiana? Y en particular, si usted ve que en el futuro los sectores más moderados, como la democracia cristiana, pudieran confluir en algún acuerdo con las fuerzas de la centro-derecha, o si eso es simplemente un proyecto que no tiene ningún destino. Bueno, yo creo que la democracia cristiana no debiera mimetizarse con la izquierda ni dejarse absorber por la izquierda, porque tiene un rol distinto, que es el que ha jugado a lo largo de su historia. Mientras más fiel esté a ese rol, mayor futuro va a tener. Y yo ahí veo con preocupación de que ese rol se está debilitando. Respecto a cómo se van a dar las alianzas políticas en el futuro. Mire, los teóricos políticos dicen que al comienzo eran liberales contra conservadores, a favor de la identidad entre el Estado y la Iglesia o por la separación del Estado y la Iglesia. Después fue, en cierta forma, por clases sociales. Los movimientos de izquierda con los sectores más vulnerables, el Partido Radical con la clase media, los partidos de derecha con los sectores altos. ¿Cuál es el modelo político que tenemos hoy día? Seguimos todavía alineados en función de si estuvimos a favor o en contra del gobierno militar. Eso, a mi juicio, está llegando a su fin. Y cuando eso ocurra, vamos a poder ver alianzas nuevas en función de proyectos de futuro. Presidente, le queremos agradecer su tiempo. Como saben ustedes, oiga, pero el tiempo en la televisión es limitado. ¿Le puedo decir una cosa muy breve? ¿Ha visto cómo está íntegramente reconstruido este Palacio de la Moneda? Está hermoso. Trabaja además usted los domingos, nos ha comentado, ¿sí? Porque yo le quiero decir a usted que uno de los aspectos que a mí también me llena de alegría ahora que estoy recorriendo el país, mis últimas giras como presidente, es ver cómo este país se reconstruyó, se puso de pie en 4 años. Le voy a contar una anécdota muy breve. Un año después del terremoto en Chile fue el terremoto en Japón. Y yo me reuní con el primer ministro japonés y le pregunté ¿cuánto tiempo va a durar la reconstrucción en Japón? La tercera potencia económica más grande del mundo. Me dijo, no menos de 10 años. Pero además nos va a costar 2 o 3 años de recesión. Entonces tal vez. Y él me preguntó a mí, ¿y ustedes? Yo dudé entre contestar. Le dije, nosotros queremos reconstruir en 4 años y no queremos ninguna recesión, sino que acelerar el crecimiento. Y él me miró como diciendo, de los inocentes es el reino de los cielos. Me topé con él hace un tiempo atrás. Y esa parte no la sabíamos. ¿Y qué me dijo? Realmente notable lo que logró Chile, reconstruir su país después de un terremoto devastador. Como le decía, hospitales, viviendas, escuelas, puertos, aeropuertos, embalses. Recorra el sur. Y además de eso, haber logrado duplicar la capacidad de crecer en medio de una economía en crisis, como es la que nos ha tocado vivir, yo siento que es algo que habla muy bien de los chilenos. Presidente, el presidente Ricardo Lagos lanzó sus memorias, se llama Mi Vida. ¿Cómo se llamarían sus memorias? Adelántenos el título. ¿Qué edad tiene Ricardo Lagos? No lo sé, ¿qué edad tendrá el presidente? 70 y algo. ¿70 y algo? Sí. Pregúnteme a los 70 sobre mis memorias. Todavía estoy, no para escribir memorias, sino para seguir. Memoria política. Programas de gobierno. Programa de gobierno. Se va a llamar Programa de Gobierno 2017. Le dije lo que Alberto quería escuchar. Pero puede ser programa de gobierno para otros también. No, es para usted y el 2017. Se puede trabajar. Bien, muchísimas gracias, presidente. Nos vamos. Se lo puedes hacer después en privado la pregunta. Además que aquí era sobre la confiabilidad de las cifras y de los datos. Era el censo, pero dejémoslo pasar. Pero dejémoslo para más adelante. Presidente, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a usted, Soledad, y a todos los panelistas. Y ha sido muy grato estar con ustedes. Pensé que iban a ser más bravos. Eso habla mal de nosotros. Ya, entonces. saquen la artillería de nuevo entonces. Claro, partamos de nuevo. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenas noches para todos ustedes. Gracias por acompañarnos.